Bueno, pues venga, vamos a ver, vamos a continuar con el tema, la unidad 6 del circuito serie RLC. Habíamos visto en el vídeo anterior el circuito RL formado por una bobina y una resistencia. Hoy vamos a ver el circuito RLC, pero para ello primero vamos a ver un circuito previo que sería el circuito RC formado por resistencia y condensador. La particularidad del condensador, cuyo parámetro característico es C, que es la capacidad, la oposición al paso de la corriente que ofrece es XC, la reactancia capacitiva, de forma análoga a cómo se calculaba la reactancia inductiva, que era L por omega. En este caso es parecido, pero a la inversa, 1 partido C por omega, siendo omega, como ya hemos visto, 2pi por la frecuencia, y para una frecuencia de 50 Hz, omega siempre será 314 radianes por segundo. Este es un dato que no variará. Por lo tanto, dado una determinada capacidad de un condensador, por ejemplo, supongamos 10 microfaradios, tenemos que tener en cuenta que la capacidad la tenemos que usar siempre en faradios. Por lo tanto, 10 microfaradios en realidad lo pondremos como 10 elevado 10 por 10 elevado a menos 6, ya que un microfaradio es igual a 10 elevado a menos 6 faradios. Siempre acordaos de esto, la capacidad ponerla en faradios, no en microfaradios, que es como habitualmente va a venir. Bien, pues si tenemos un condensador de capacidad 10 microfaradios, lo que tendremos que hacer será, antes que nada, calcular la reactancia capacitiva del condensador, que no es otra cosa que la oposición al paso de la corriente que ofrece ese condensador. Realmente, una vez que calculemos XC, nos podemos olvidar de C, porque C, que es un parámetro característico del condensador, nos da la capacidad que tiene para almacenar carga para un determinado nivel de tensión. Realmente no nos interesa más allá que calcular XC, en nuestro caso para circuitos de corriente alterna. Para otro tipo de circuitos, pues sí. Calcularemos XC, que es en ohmios la oposición al paso de la corriente que ofrece nuestro condensador. ¿Cómo se calcula? Pues para el caso que hemos dicho, el ejemplo, donde tuviéramos un condensador de 10 microfaradios, XC sería 1 partido de omega, que como hemos dicho habitualmente será 314 siempre que la frecuencia sea 50 Hz, y C, que en el caso que estamos, el ejemplo que estamos viendo, serían 10 microfaradios, 10 por 10 elevado a menos 6. Yo recomiendo, cuando tengamos que hacer este cálculo, en lugar de poner en el denominador 10 por 10 elevado a menos 6, subir el 10 elevado a menos 6 arriba como 10 elevado a 6. Y de esta forma será más sencillo de calcular. ¿Vale? Me voy a la calculadora y digo 10 elevado a 6, 1.000.000. 1 y 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1.000.000. Dividido entre 314 igual, y dividido entre 10 igual. Pues tengo 318,47 ohmios de oposición al paso de la corriente. Ya me olvido de los 10 microfaradios y me quedo con 318,47 ohmios. ¿De acuerdo? O sea, lo primero que tenemos que hacer siempre en un circuito donde aparezca un condensador no será utilizar la capacidad, sino la reactancia capacitiva. Habrá que calcular la reactancia capacitiva de esta forma que hemos comentado. Y ya tendremos ohmios del condensador y ohmios de la resistencia. ¿Vale? Son dos oposiciones al paso de la corriente, con la salvedad de que la oposición al paso de la corriente que ofrece la resistencia no provoca atraso de la intensidad con respecto a la tensión, sino que se van a mantener en fase, van a ser dos ondas que suben y bajan al mismo tiempo, pasando por cero en los mismos puntos, es decir, dos señales en fase, mientras que el condensador, aparte de ofrecer esta oposición al paso de la corriente, provoca un atraso, en este caso, de la tensión con respecto a la intensidad. ¿Vale? La tensión se atrasa 90 grados con respecto a la intensidad, por eso el ángulo es de menos 90 grados o menos pi medio si hablamos en radianes. Ángulo phi para un condensador menos pi medio, menos 90 grados.
porque lo que hace es atrasar la tensión con respecto a la intensidad. Y esto es muy interesante, notar que a diferencia de la bobina lo que hacía era atrasar la intensidad, es decir, adelantar la tensión. Por lo tanto, la bobina adelanta la tensión, tiene un ángulo de pi medios positivo, el condensador atrasa la tensión y por lo tanto tiene un ángulo de menos pi medios negativo. Bueno, no me voy a extender mucho en el circuito RC porque realmente lo que me interesa es ver un circuito RLC. Entonces, en un circuito RC lo que vamos a ver es si esta es la tensión de la resistencia que va en fase con la intensidad, pues resulta que la tensión del condensador va a ir 90 grados, pero en este caso, a diferencia de lo que ocurría con la bobina, que era un vector hacia arriba, en este caso el vector va hacia abajo. Por todo lo demás, exactamente igual. Vamos a tener un triángulo de tensiones, donde está la tensión de la resistencia, la tensión del condensador y la tensión total, que es la suma vectorial de ambas tensiones. ¿Vale? Cada una de esas tensiones cumple la ley de Ohm. Tensión de la resistencia R por I, tensión del condensador XC por I, ohmios por amperio. Tensión total Z por I, donde Z ya habíamos comentado anteriormente que era la impedancia total del circuito, la oposición al paso de la corriente combinado que ofrecen ambos elementos. La resistencia tiene unos ohmios de oposición al paso de la corriente, el condensador tiene otros ohmios dados por XC, pero el efecto combinado de ambos es lo que llamamos Z, impedancia. Y viene dado por el triángulo, por la hipotenusa del triángulo rectángulo formado por R, la resistencia, que es un dato conocido, y XC, la reactancia del condensador, que es un dato conocido sin más que aplicar la fórmula que acabamos de ver, 1 partido de omega C. Este triángulo de impedancias, ya sabemos que, igual que ocurría en la bobina, es un triángulo semejante al triángulo de potencias. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí, a diferencia del circuito RL, resistencia bobina? Bueno, pues que en el circuito RL el triángulo iba para arriba y en el circuito RC el triángulo va para abajo. ¿Por qué? Bueno, pues porque la tensión de la bobina era positiva, iba 90 grados adelantada con respecto a la intensidad en la bobina, y la tensión del condensador va a 90 grados atrasada con respecto a la intensidad. Por lo tanto, entre sí forman 90 grados. Vale, pues ya sin más dilación vamos a pasar al circuito de RLC, que es el que verdaderamente nos interesa. Y simplemente lo que teníamos que tener claro es que la potencia reactiva en el condensador es negativa, como la reactancia capacitiva también es negativa o apunta hacia abajo, a diferencia de lo que ocurría con la bobina, donde QL iba hacia arriba. Teniendo esto claro, nos vamos a un circuito RLC, que es el que nos interesa, donde vamos a tener una resistencia R, una bobina L y un condensador C. Circuito serie RLC, formado por los tres elementos pasivos independientes. Cada uno de ellos, como ya hemos visto, tenemos aquí la tabla de repaso, la resistencia tiene un valor óhmico constante, la bobina tiene un valor óhmico que sí depende de la frecuencia, aquí tenemos, esto depende de la frecuencia, omega, ¿vale? Estos son los ohmios de oposición al paso de la corriente de la bobina frente a los ohmios de oposición al paso de la corriente de la resistencia, y a partir de la capacidad del condensador tenemos los ohmios de oposición al paso de la corriente del condensador. Resistencia, reactancia inductiva y reactancia capacitiva. Aquí el detalle que tendremos que tener en cuenta es que esta reactancia inductiva va a ir hacia arriba y la reactancia capacitiva va a ir hacia abajo. Y esto viene dado por lo que hemos comentado hace un momento, que la tensión de la bobina va adelantada a 90 grados respecto a la intensidad y la tensión del condensador
va atrasada a 90 grados respecto a la intensidad. Si nos damos cuenta, uno apunta hacia arriba y el otro hacia abajo, pero van en la misma dirección. Por lo tanto, uno se puede considerar positivo y el otro negativo. Realmente las tensiones de bobina y condensadores se pueden sumar aritméticamente. Lo que pasa es que como van en signo contrario, pues lo que se hace es restar. De aquí obtenemos el diagrama vectorial RLC, de un circuito RLC, que vemos en la siguiente figura. Tenemos la tensión de la resistencia, la tensión de la bobina a 90 grados positiva hacia arriba y la tensión del condensador a 90 grados negativa hacia abajo. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta tensión del condensador se resta de la tensión de la bobina. Por lo tanto, la tensión final que nos queda en sentido vertical, pues es esta que tendríamos aquí, que sería la resta de UL menos UC. Cuando esto lo trasladamos al triángulo semejante, triángulo de impedancia, recordemos que tensión de la resistencia es igual a R por I, y tensión de la total es igual a Z por I, y tensión en este caso podemos llamarle UX es igual a X por Y. ¿Qué es X? Pues no es otra cosa que la diferencia. X sería la diferencia XL menos XC. XL menos XC, ya que XL irá hacia arriba, positiva, y XC va hacia abajo. Entonces, al final, el término vertical lo que nos queda es X, reactancia en general, donde la reactancia va a ser la diferencia entre la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. Cada una de ellas ya sabemos cómo se calcula aquí abajo. Reactancia inductiva, reactancia capacitiva. Luego lo primero que haremos será calcular a partir de L, XL, a partir de C, XC, y a partir de ambos, X, que es la diferencia. Y ese es el término que vamos a tener en el triángulo de la componente vertical. Si obtenemos el triángulo semejante, triángulo de impedancias, nos queda lo que vemos a continuación. Este es el triángulo de impedancias y como veis aquí tenemos X. XL menos XC. Entonces tenemos, como siempre, R, la resistencia es el cateto contiguo, ¿vale? Tocante al vértice del ángulo. Ahora en esta ocasión X es el cateto opuesto, donde X es la diferencia XL menos XC. Y por último, Z es la hipotenusa, que es la impedancia total del circuito, el efecto combinado de resistencia bobina y condensador que nos da la oposición total al paso de la corriente que ofrece el circuito, constituido por los tres elementos. Bien. A partir de este triángulo, como siempre, tenemos el triángulo semejante, triángulo de potencias. ¿Cuál es la constante de proporcionalidad de estos dos triángulos semejantes? Multiplicar por I al cuadrado. Si multiplicamos R por I al cuadrado, tenemos P. Si multiplicamos X por I al cuadrado, tenemos Q. ¿Vale? X, que es la diferencia XL menos XC, por I al cuadrado tendremos Q, que es la diferencia QL menos QC. ¿Qué es Q? Bueno, pues es la potencia reactiva total del circuito, que como ya sabemos
es una potencia que no consume energía, pero sí provoca el transporte, el trasvase de energía por la línea eléctrica. Y debemos cuantificarla porque cuanto mayor sea, mayor va a ser la intensidad circulando por las líneas. Y por último, Z por I al cuadrado es S, potencia aparente, que representa la potencia total transportada por la línea eléctrica, incluyendo la potencia activa que se transforma en energía útil en el receptor, que es la que verdaderamente se consume, y la potencia reactiva que no se consume, solo se transporta. Al final de todo esto lo que nos queda es este formulario que tenemos aquí. Y vemos expresiones que son muy parecidas a todas las que hemos visto ya. Z, hipotenusa del triángulo de impedancias, es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Vale? Es la raíz cuadrada de R al cuadrado más X al cuadrado, donde X es el efecto combinado de la bobina y el condensador. Ya hemos dicho que, bueno, lo tenemos aquí, X es igual a XL menos XC. Lo primero que tendríamos que hacer en un caso práctico sería calcular XL, omega por L, calcular XC, 1 partido omega C, restarlos y ya con eso tenemos X. X es el cateto opuesto, ¿vale? El lado vertical. R es el cateto contiguo, el lado horizontal, y con ambos, aplicando el teorema de Pitágoras, tenemos la impedancia Z. Por otro lado, la tangente del ángulo φ. Este ángulo, φ, que tenemos aquí, es el mismo ángulo del triángulo de potencias y es el mismo ángulo que me marca el atraso de la intensidad con respecto a la tensión. Esta tensión que tengo aquí es la tensión total, es U, es la que me está aplicando mi fuente de alimentación al circuito. Esa es la tensión total, ¿vale? U. Y voy a tener una intensidad I que me viene por aquí, que es común, una única intensidad por ser un circuito serie, ¿vale? Y resulta que esta intensidad me queda atrasada un ángulo φ con respecto a la tensión, ¿vale? Pues ese ángulo φ es muy importante, porque entre otras cosas me va a determinar el factor de potencia del circuito, que ahora veremos lo que significa. Es una especie de grado de utilización del circuito. ¿Cómo calculamos el ángulo φ? Bueno, pues la forma más sencilla sería usar la relación trigonométrica tangente. La tangente, recordamos que era cateto opuesto partido de cateto contiguo. El cateto opuesto de este triángulo es X y el cateto contiguo es R. Dividimos X entre R, X dividido entre R, resistencia, reactancia dividido entre resistencia, me daría la tangente de φ. El valor de la tangente. Pero yo no quiero averiguar el valor de la tangente, quiero averiguar el valor de φ. Bueno, pues no tengo más que hacer la tangente menos 1, la tangente inversa, que ahora veremos en un ejemplo en la calculadora. Tangente menos 1 de lo que me haya dado esa división, de X partido R. Vale, pues si X vale 10 y R son 20, pues 10 entre 20 es 0,5, la tangente vale 0,5 y averiguaremos el ángulo haciendo la tangente menos 1 de 0,5. Todo esto lo vamos a ver ahora con un ejemplo numérico y se ve más claro. Y luego pues tenemos, como siempre, la potencia activa. P, la potencia activa se mide en vatios y es la que realmente se consume y se transforma en energía útil en el receptor. Es la que va asociada a la resistencia. La potencia reactiva, Q. La potencia reactiva Q se mide en voltio amperio reactivo, no en vatios. Es una potencia que no se consume, solo se transporta. Y va asociada a la parte reactiva del circuito, las bobinas y los condensadores.
la diferencia entre las bobinas y los condensadores. Y la potencia aparente, como hemos dicho ya, es la potencia total transportada, incluyendo la que se consume y la que no se consume y solo es de ida y vuelta, ¿vale? Porque esto es importante decirlo, la potencia reactiva es una potencia de ida y de vuelta. La potencia aparente, como hemos dicho, es la potencia combinación de ambas, tanto la que se consume y se queda en el receptor como la que va y vuelve y se mide en voltio-amperios. Y esta es la que me da realmente, la que me sirve para calcular la intensidad que consume el circuito, porque S es igual a V por I. Y otra forma de relacionar las tres potencias sería a partir del triángulo de potencias y teniendo en cuenta trigonometría. Si yo tengo que la hipotenusa del triángulo de potencias es S, y este ángulo que tengo aquí le llamamos φ, el cateto contiguo viene relacionado con la hipotenusa por la relación trigonométrica coseno. Recordemos que el coseno de φ es igual al cateto contiguo P partido de la hipotenusa S. Por lo tanto, si queremos despejar, S pasa multiplicando S por el coseno de φ. Eso es lo que tenemos aquí. ¿Vale? U por I es S por el coseno de φ. Q, la potencia reactiva, es S por el seno de φ, porque la relación trigonométrica que me relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa es el seno. ¿Vale? S por el seno de φ, o lo que es lo mismo, U por I, o V por I, por el seno de φ. Conociendo P y Q, puedo despejar también S por medio de la relación del teorema de Pitágoras. ¿Vale? La hipotenusa vuelve a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Vale. Bueno, vamos a ver todo esto con un ejemplo numérico y se entenderá un poquito mejor. El hecho de que S sea V por I, que no está puesto aquí, se deduce de multiplicar el triángulo de tensiones por I. Si yo multiplico U por I, tengo S. Si multiplico UR por I, multiplicamos UR por I, tenemos P. Y si multiplicamos X por Y, tenemos Q. ¿Vale? Porque el triángulo de tensiones y el triángulo de potencia son triángulos semejantes cuya relación de proporcionalidad es I. Multiplicando un triángulo por I, obtenemos el otro. ¿Vale? De aquí a allí pasamos multiplicando por I. De aquí a aquí pasamos otra vez multiplicando por I. Y lo que es lo mismo, de aquí a aquí pasamos multiplicando, lógicamente, 2 veces por I, pues por I al cuadrado. Vale. Vemos el ejemplo numérico y se queda todo un poco más clarito. Tenemos este circuito formado por una fuente de tensión de 110 voltios. En este caso no tenemos 50 Hz, sino 60. ¿Vale? Habría que tener cuidado porque omega, en este caso particular, no va a ser 314 radianes por segundo. Antes que nada vamos a calcular omega, para que no nos liemos. Omega sería, pero esto no es lo habitual, ¿vale? 2pi por f. 2pi por f. Nos vamos a la calculadora y decimos all clear. 2
por pi, que es 3,14, por f, que son 60 hercios, 376,8. Ya no son 314. ¿Vale? Omega son 376,8, vamos a poner 377 radianes por segundo. Vale. 377 es omega. Bien, lo primero que tenemos que hacer es calcular XL y XC. ¿Vale? No me vale la L. Tengo que coger con la L, calcular antes que nada, lo primero calculo XL. Reactancia inductiva. Y con la C calculo XC. Reactancia capacitiva. Porque son los valores con los que vamos a hacer los cálculos. XC. Bien. XL es omega por L. Omega por L. Vamos a hacer los cálculos directamente en la calculadora, ¿vale? XC es 1 partido de omega por C. Parecido pero a la inversa. Bien. Vamos con omega por L. Omega hemos dicho que, cuidado que no son 314, aquí son 377. 377 por 40 milihenrios. All clear. 377 por 40 milihenrios, pero son 40 dividido entre 1000, porque hay que ponerlo en henrios. O dicho de otra forma, 0,04 si queréis. 15,08. Vale, lo pongo de nuevo. 377 por 0,04, porque son 40 milihenrios, que es 40 dividido entre 1000. Me he equivocado y le he dado a dividir. 377 por 0,04. Ahora sí. 15,08 ohmios. 15,1 redondeando ohmios. XC, 1 partido de omega C, donde C es 265 microfaradios. Acordaos, 265 microfaradios son 265 por 10 elevado a menos 6, pero me resulta más cómodo poner arriba de la división 10 elevado a 6. Yo diría 10 elevado a 6 dividido entre 377, porque omega aquí son 377, 10 elevado a 6 dividido entre 377 y entre 265. 10 elevado a 6, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6, 0, dividido entre, abro paréntesis, 377, que es omega, por, ¿cuánto era? 265. 265 microfaradios. No tengo que poner por 10 elevado a menos 6 porque ya he puesto arriba el 10 elevado a 6. 10,009, que es 10,01, pero que yo lo voy a redondear a 10. 10 ohmios. 10 ohmios. ¿Vale? Ya tengo una resistencia de 10 ohmios, una bobina de 15 ohmios y un condensador de 10 ohmios también. Números parecidos. Vale. ¿Cómo me quedaría mi triángulo de impedancias? Pues me quedaría R, 10 ohmios. Para arriba, XL, 15,1. Y de eso hay que restar hacia abajo XC, hay que restarlo, que son 10. Por lo tanto, la X me queda la diferencia. X es igual a 15,1 menos 10, 5,1 ohmios. Y mi impedancia Z me queda
Voy a coger una línea de aquí a allí. Z. ¿Cuánto vale Z? Pues la hipotenusa de ese triángulo formado por 10 y 5,1. Entonces, Z es la raíz cuadrada de 10 al cuadrado más 5,1 al cuadrado. Vale, daos cuenta que aquí lo que he hecho ha sido restar xl menos xc. ¿Vale? Que es lo que tenemos aquí en el formulario. X es xl menos xc. Pues si xl me había salido 15 y xc 10, 15 menos 10, 5. 5,1 exactamente. Hacemos la raíz cuadrada. Nos vamos a la calculadora. Tenemos 10 al cuadrado y 5,1 al cuadrado. Tenemos all clear, paréntesis, 10 al cuadrado más 5,1 al cuadrado, cierro paréntesis, y tenía que haberle hecho la raíz cuadrada a eso, pero se lo hago después. Igual, y digo que me haga la raíz cuadrada de answer. 11,23 redondeando. 11,23 ohmios. ¿Vale? Esto es la impedancia total del circuito, es decir, estos tres elementos juntos me ofrecen una oposición al paso de la corriente de 11, hemos dicho 23. Daos cuenta que no es ni mucho menos la suma. Yo tengo 10 por un lado, 15,1 por otro, 10 por otro, y la combinación de todo eso me da 11,23. ¿Por qué? Porque no van en línea. Los que van en línea son los 15,1 de la bobina y los 10 del condensador, pero en sentido contrario, uno hacia arriba y el otro hacia abajo. ¿Vale? Y el resultado de ellos dos, que es X, va en perpendicular con los 10 ohmios de la resistencia. Entonces, bueno, el efecto combinado de los tres elementos me ofrecen una oposición al paso de la corriente de 11,23 ohmios. ¿Cuánto será la intensidad? Pues la intensidad se va a calcular siempre por la ley de Ohm. Tensión que aplicamos partido de oposición al paso de la corriente que se encuentra. La oposición que se encuentra combinada de todo el circuito al paso de la corriente es 11,23. Y la tensión en este caso es 110 voltios. ¿Vale? Pues tenemos que dividir 110 entre 11,23. No es 230 como es habitual. 110 voltios partido de 11,23. Voy a la calculadora y digo 110 entre 11,23 igual 9,79 amperios. Aproximadamente lo que tenemos aquí. 9,79, aquí está redondeado a 10 amperios. Para terminar, vamos a calcular el ángulo phi, y el resto de la parte principal está aquí porque el resto ya es ir aplicando todas las fórmulas, ¿vale? ¿Cómo calcularíamos el ángulo phi? Bueno, pues si tenemos este triángulo de impedancia, este es el ángulo phi que queremos calcular. El ángulo que me va a marcar el atraso de la intensidad con respecto a la tensión. Sabiendo este cateto y este cateto, pues no tengo más que aplicar la función trigonométrica tangente. Entonces yo sé que la tangente de phi va a ser igual a cateto opuesto partido de cateto contiguo. El cateto opuesto es 5,1 ohmios, que es X. Y el cateto contiguo, el horizontal, son 10 ohmios. ¿Vale? Pues si yo divido 5,1 entre 10, eso es lo que vale la tangente. ¿Vale? 5,1 entre 10, eso es lo que vale la tangente. La tangente de un ángulo vale 0,51. ¿Cuál es ese ángulo?
pues la inversa tangente del arco tangente de ese valor, de answer. 0,47. Y esto lo que pasa es que está en radianes. Entonces lo vamos a volver a hacer. 0, vamos a hacer la inversa tangente de 5,1 entre 10. Cierro paréntesis. 27,02. Y aquí tenemos 26,6. Bueno, por errores de redondeo, aproximadamente, ese sería el valor. Aquí quizás no han cogido 5,1, sino 5, ¿no? 5 entre 10. Vamos a comprobarlo. Si decimos el arco tangente de 0,5, ¿vale? 5 entre 10, pues sale 26,6, redondeando, que es lo que teníamos aquí. ¿Vale? Con ese ángulo ya podemos calcular todo, porque si quiero calcular la potencia, pues no tengo más que multiplicar la tensión por la intensidad que ya la tengo y por el coseno de ese ángulo que ya lo tengo. Vamos a hacer la comprobación. Bueno, aquí es que no tenemos el valor calculado, pero sería potencia U por I por coseno de phi. Pues sería U. A ver, y nos han salido una intensidad de 10 amperios, ¿no? U, 110 voltios, por I, intensidad de 10 amperios, por el coseno de phi. ¿Cuánto era phi? Hemos dicho que era 26,6 grados. El coseno de 26,6. Igual, y esta es la potencia en vatios, 983,57 vatios. Pasa que aquí no tenemos el valor para comprobar. La tensión, vamos a terminar de hacer todas las comprobaciones. UR tendrá que cumplir la ley de Ohm. UR será igual a R por I. R por I. ¿Cuánto era R? 10. 10 ohmios. ¿Cuánto vale I? 10 amperios. 10 por 10, 100 voltios. 100 voltios es la tensión que cae en la resistencia, en fase con la intensidad. ¿Cuánto vale UX? ¿O cuánto vale U total? Bueno, U total ya la sabemos. Es 110 voltios. Era un dato. Era un dato. ¿Cuánto sería UX? O UL. ¿Cuánto vale UL? En este caso, para comprobar UL, pues sería UL es igual a XL por I. ¿Verdad? Si XL vale 15,1, pues 15,1 por 10, 151. Lo que pasa es que aquí han tomado 15, han redondeado y el 0,1 no lo han puesto. ¿Vale? 15 por 10, 150 voltios. Y así, como veis, siempre vamos a ir aplicando por las leyes básicas que ya conocemos. La ley de Ohm, la fórmula de la potencia, etc. Aquí tenéis, os dejo el formulario final, que lo tenéis en la Moodle, y ya tenéis para hacer la relación de ejercicios que están planteadas. Os recomiendo que hagáis primero los ejercicios de autoevaluación y una vez que lo hayáis hecho, paséis a hacer el test, que lo vais a encontrar muy parecido. Venga, muchas gracias.